Maseje Nedarim Daf Membet Amudalef 42a, primera línea. Dice la Mishnah, Hamudar Hanaame Javero, Lifne Shevirit eno yored letoch sadeu, ve'eno ochel min hanotot. Ubashviit eno yored letoch sadeu, aval ochel hu min hanotot. Dice la primera parte de la Mishnah lo siguiente. Dos personas, Reubén y Shimón. Shimón le prohibió a Reubén tener provecho de él. O sea que Reubén no puede tener provecho de Shimón. Shimón no puede darle provecho a Reubén. Y tiene un campo. Ahorita, para entender un poquito más lo que vamos a hacer en la Mishnah, vamos a recordar el concepto de Shevit. En Eretz Israel, Shemitah, Shevit es el séptimo año en el ciclo. El séptimo año, todas las frutas que hay en el campo, ¿a quién pertenecen? No al dueño del campo, sino Efker, a todo el mundo. ¿Sí? Dice la Mishnah lo siguiente. Reubén y Shimón. Shimón no puede darle provecho a Reubén. Hizo una promesa que no puede darle provecho a Reubén. Y tiene un campo. Si es antes de Shemitah, o sea, en los años regulares, entonces Reubén no puede entrar al campo de Shimón. ¿Por qué? Porque si entra al campo de Shimón, está teniendo provecho de Shimón. Y tampoco puede comer de las frutas. ¿Por qué? Porque si Shimón le dijo que no va a tener provecho de él, en general incluye también las frutas. Sin embargo, si es en la Shemitah, en el año séptimo, en Shevit, ¿sí? En ese caso, Reubén no puede entrar al campo de Shimón, pero sí puede comer las frutas. ¿Por qué? Porque las frutas no pertenecen a él, pero el campo sí pertenece a él. Antes de seguir, así dice la Mishnah, antes de seguir la segunda parte de la Mishnah, voy a aclarar un punto. Aquí hay dos maneras como entender esta parte de la Mishnah, que vamos a verla en la Gemara ahorita a continuación. La Mishnah no dice, si es antes de Shevit, no puede ni entrar al campo Reubén, ni comer las frutas. ¿Sí? Si es en Shevit, entonces en ese caso, no puede entrar al campo, pero sí puede comer las frutas. La pregunta es, ¿qué significa que fue antes de Shevit y después de Shevit? Hay dos maneras como entenderlo, y explico. Puede ser que se refiere al momento de la promesa, al momento en el cual Shimón prohibió sobre Reubén tener provecho de él. ¿Sí? Que si eso fue antes de Shevit, pues está prohibido el campo y prohibido las frutas, si la promesa fue antes, inclusive cuando llega Shevit. O sea, puede ser cuando la Mishnah viene y dice antes de Shevit o después de Shevit, es si la promesa fue antes de Shevit, queda prohibido campo y frutas para siempre, inclusive en Shevit. Y si la promesa fue en Shevit, ahí queda prohibido únicamente el campo y no la fruta. O sea que la Mishnah, como te diferencia entre antes de Shevit y después de Shevit, es sobre el momento de la promesa. O podemos entender, no. En verdad puede ser que en ambos casos está hablando cuando la promesa fue antes. Y aún así te dice, si es antes de Shevit, pues recae la promesa, ¿sí? ¿Y qué? La promesa fue antes de Shevit, y nos dice, si estamos antes de Shevit, entonces está prohibido el campo y las frutas. Y si llegó Shevit, aunque la promesa fue antes, entonces las frutas quedan permitidas. ¿Sí? Entonces hay dos maneras como explicarlas, esta parte de la Mishnah, que vamos a verlo en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah. Nadar hemenu ma'achal, lifne Shevit yored sadeu ve'eno ochel min haperot, ubashvit yored ve'ochel. ¿Qué pasa si Shimón le prohibió el provecho a Reubén, pero no un provecho general, sino nada más un provecho comestible, alimenticio? ¿Sí? El primer caso era cuando Shimón le prohibió el provecho a Reubén general. Ahorita en el segundo caso de la Mishnah, es cuando Shimón le prohíbe el provecho a Reubén ¿de qué? Comestible. Entonces en este caso, si es antes de Shevit, entonces sí va a poder entrar Reubén al campo de Shimón. ¿Por qué? Porque entrar al campo no es comestible y nunca me lo prohibiste. Pero no va a poder comer la fruta. Y si es en Shevit, en este caso, va a poder comer la fruta y también va a poder entrar al campo y también comer la fruta. Pero en este caso, entrar al campo seguro que va a estar permitido porque toda la prohibición de provecho era únicamente ¿para qué? Comestible. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Rav Ushmuel de Ambre Tarvayo. Nehasim elu aleja, lifne Shevit, en yored letoch sadeu ve'eno ochel min hanotot, af al pi shehigia Shevit, ve'im ba Shevit nadar, en yored letoch sadeu, aval ochel min hanotot. Sin embargo, Rabbi Yohanan Resh Lakish de Ambre Tarvayu, nehasai aleja, lifne Shevit, en yored letoch sadeu ve'en ochel min hanotot, higia Shevit, en yored letoch sadeu, aval ochel hu et hanotot. Dice la Gemara dos opiniones. Que básicamente es dos opiniones, cómo explicar la Mishnah, que es lo que estábamos hablando antes. Rav y Shmuel, ambos opinan que si Shimón viene y le dice a Reubén, mis bienes, o mejor dicho, estos bienes, refiriéndose a sus bienes,
Estos bienes están prohibidos para ti, para que tú tengas provecho de él. Así dice Shimon a Reuben. Si el momento de esa promesa, el momento de la prohibición que le prohibió tener provecho fue antes de Shevit, en ese caso, escuchen bien, dice Rabbi Shmuel ambos, no puede Reuben ir al campo, porque le prohibió tener provecho general, ¿sí? Y tampoco puede comer de las frutas. Inclusive si después llegó Shevit. ¿Por qué? Porque el momento de la promesa, ¿cuándo fue? Antes de Shevit. Entonces, ya que el momento de la promesa fue antes de Shevit y ahí recayó la provisión del campo y de las frutas, aunque después llega Shevit y en Shevit las frutas no pertenecen ¿a quién? Al dueño, ya que estaban prohibidas, quedan prohibidas. Sin embargo, si el momento de la promesa fue en el año de la Shemitah, en el año de Shevit, en el séptimo año, en el año sabático, en ese caso decimos que no puede entrar al campo, ¿sí? Porque recae la promesa, pero las frutas no recae la promesa porque no pertenecen a él. Así es la primera opinión, o sea, Rabbi Shmuel. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Reish Lakish dicen, no señor. O sea, que ellos entienden, antes de seguir con Rabbi Yohanan y Reish Lakish, ellos entienden que cuando la Mishnah diferenció entre antes de Shevit y después de Shevit, se refiere a diferenciar sobre el momento de la promesa, si fue antes de Shevit o después de Shevit, ¿sí? Según Rabbi Shmuel. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Reish Lakish dicen, no. Cuando Shimon viene y dice, Nejasai Aleja, mis propiedades están prohibidas para ti, no puedes tener provecho de mis propiedades, ¿sí? Entonces, también se hizo esta promesa cuando, antes de Shevit la hizo. Tú, Rabbi Shmuel, dijiste que cuando hizo antes de Shevit queda prohibido el campo y las frutas antes de Shevit y también después de Shevit. ¿Por qué? Y también en Shevit. ¿Por qué? Porque hiciste la promesa antes. Viene Rabbi Yohanan y Reish Lakish, no señor, también se hizo la promesa antes y le prohibió a Reuben tener provecho antes de Shevit. Está prohibido el campo y las frutas únicamente antes de Shevit. Pero cuando llega el séptimo año, permitía la fruta, porque no pueden. También las frutas que prohibiste se quedan ahorita permitidas. ¿Por qué? Porque no puedes prohibir la fruta, porque no son tuyas. Entonces, básicamente, tenemos una discusión cómo explicar la Mishnah. Repito otra vez, Rabbi Shmuel ambos opinan que lo que se refiere a nuestra Mishnah decir es que si el momento de la promesa fue antes de Shevit, escuchen bien, si el momento de la promesa fue antes de Shevit, año sexto, año quinto, antes de Shevit, ¿sí? Queda prohibido el campo y la fruta, inclusive que después llegó el Shevit, también el Shevit queda prohibido. ¿Por qué? Porque lo hiciste antes. Así, ya vamos a ver ahorita, la razón es que una vez que ya quedó prohibido, no se puede ahorita levantar una prohibición. Sin embargo, si hiciste la promesa en el Shevit, ahí ya queda prohibido el campo, que uno entre, pero permitido la fruta según la primera opinión Rabbi Shmuel. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Reish Lakish dice, no señor, si tú hiciste la promesa antes de Shevit, en el año quinto o sexto, pues está prohibido el campo y la fruta hasta el séptimo año, pero cuando llega el séptimo año, queda prohibido el campo y queda permitida ahorita ¿qué? La fruta, ¿sí? Eso es lo que se refiere en la Mishnah, que si está hablando en un caso que lo hiciste antes de Shevit, y te dice, si todavía estás antes de Shevit, prohibido los dos, y si ya llegó Shevit, si ya llegó el séptimo año, si ya llegó el año sabático, ahí ya que queda permitida, la fruta que estaba prohibida ahorita se vuelve permitida. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a él. Básicamente sale, aparentemente, eso es lo que Gemara trata de decir, Leima beaka miflegi, Rabbi Shmuel sabre Adam oser davar shebishuto, afiru lichsheitze mishuto, Rabbi Yohanan Reish Lakish sabre en Adam oser davar shebishuto, lichsheitze mishuto. Dice la Gemara, aparentemente, ¿en qué discuten estas dos explicaciones? Rabbi Shmuel, que es la primera opinión que mencionamos, opinan que una persona cuando prohíbe algo, ¿sí? Algo de él, como Shimon que está prohibiendo algo de él para Reuben, puede prohibirlo mientras que esté en su posición y puede mantener la prohibición inclusive después que salió de su posición. O sea, una vez lo prohibió cuando estaba en su posición, puede seguir prohibiéndolo, ya que está en mi posición, puede prohibirlo ahorita y también después, cuando sale de mi posición. Y por lo tanto, opina... ¿Ah? Posición, sí. Y por lo tanto, Rabbi Shmuel ambos opinan que una persona que hizo la promesa antes del año sabático, antes de Shevit, que estaba en la fruta, ¿a quién pertenecían? A Shimon, pertenecían a él. Y él viene y las prohíbe, recae la promesa, y cuando viene y llega el Shevit, llega el séptimo año, que se hace Hefker y ya no pertenece a él, sigue estando prohibido. ¿Por qué sigue estando prohibido? Porque la persona tiene derecho, así opina Rabbi Shmuel, de prohibir algo que está en su posición, y cuando prohíbe eso que está en su posición, hacer la prohibición inclusive después que salga de su posición. Y por eso así opina Rabbi Shmuel. Sin embargo, tengo unas tijeras, por
prohíbo su uso a Rubén. Regalo las tijeras y Rubén todavía no las... Vamos a analizar. La Gemara va a hacer una pregunta que no me cuadra, pero vamos a ver. De todas maneras, sí, la Gemara va a analizar, va a seguir analizando esto. Pero de todas maneras, la Gemara dice así. Rabbi Shmuel opinan aparentemente que una persona cuando tiene algo en su posición, por ejemplo, las frutas antes de Shevit, las puede prohibir y no nada más prohibirlas mientras que están en su posición, sino también cuando salgan en su posición y por lo tanto cuando llegan a Shevit y se hace Efker, siguen estando prohibidas. Sin embargo, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, ambas opiniones, las segundas opiniones que mencionamos, opinan que una persona no puede venir y prohibir algo que está en su... Puede prohibir aunque está en su posición, pero no puede prohibirlo cuando está en su posición para después que salga de su posición. Eso ya no está en su derecho. Entonces, por eso, cuando llega Shevit, seguro esas frutas van a estar permitidas, según la explicación de Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Así explica la Gemara. Sin embargo, la Gemara viene y pregunta sobre esto. Betis verá. Mika le mande amar en adamos davar shebishuto lechietzem mishuto. Imken niflegi benehasim elu bechol shiken benehasai. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Acaso hay una opinión que discute y dice que una persona no puede prohibir algo que ahorita está en su posición y no puede prohibirlo inclusive para después que salga de su posición? Aparentemente debería ser que sí. Y si tú me dices que no, tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque cuando Rabbi Shmuel dijeron su alajá, cuando las primeras opiniones dijeron su alajá, si se percataron bien, yo dije que el caso es, ellos dijeron, mejor dicho, que el caso es cuando Shimón le prohíbe a Reubén los derechos y dice el provecho de los bienes y dice Nehasim Elu, estos bienes están prohibidos para ti. Sin embargo, cuando las segundas opiniones hablaron sobre el caso que están hablando, no dijeron cuando estos bienes están prohibidos para ti, sino dijeron en el caso que cuando dice mis bienes están prohibidos para ti. Pregúntale a Gemara, si tú me dices que hay una opinión que dice, si tú me dices que efectivamente discuten el punto que estábamos mencionando antes, dice la Gemara, debería decir la segunda opinión, ¿sí? Rabbi Yohanan y Resh Lakish, decir que inclusive en el caso que no dice mis bienes están prohibidos para ti, sino dice que estos bienes están prohibidos para ti, inclusive en ese caso una persona no tiene la potestad y el derecho de prohibir algo una vez sale de su posición. Y explico un poquito más. Cuando una persona viene y dice estos bienes están prohibidos para ti, ¿sí? Viene Shimón y le dice Rubén, vamos a decir que yo soy Shimón, tú León eres Rubén. Yo digo estos bienes están prohibidos para ti. Cuando digo estos bienes es un lenguaje mucho más general y mucho más vitalicio. Porque estos bienes están prohibidos para ti independientemente de quién sean. Dije, estos bienes van a estar prohibidos para ti. ¿Sí? Es mucho más, tiene mucho más. A diferencia si digo, mis bienes están prohibidos para ti, ¿qué estoy diciendo? Mientras que sean mis bienes, están prohibidos para ti, pero si no, no. Si tú básicamente me dices que ellos discuten, si es que una persona puede venir y prohibir a otra persona tener provecho de algo que pertenece a él, pero después no va a pertenecer a él, entonces deberían decir que la discusión es en el caso que la persona, que Shimon viene y dice, estos bienes están prohibidos para ti. ¿Sí? Estos bienes están prohibidos para ti. Y aún así viene Rabbi Shmuel y dice que ¿qué? De que una persona, cuando dice estos bienes están prohibidos para ti, quedan prohibidos, ¿sí? Ahorita y también cuando salga de mi posición. Y Rabbi Yohanan y Resh Lakish opinan de que en este caso no puede la persona venir y prohibir algo que no es suyo. Y si Rabbi Yohanan y Resh Lakish opinan de que en este caso, que dijo, estos bienes están prohibidos para ti, no puede prohibirlo mientras que es de él, pero si de otra persona ya no, Kol Shiken, cuanto y más que cuando dice, mis bienes están prohibidos para ti, que nada más van a estar prohibidos cuando, mientras que es de otra persona, porque toda la promesa fue mis bienes y ya no son tus bienes. O sea, ¿por qué la discusión? ¿Por qué cuando Shmuel y Rab dijeron su opinión, hablaron en un caso de que los bienes están prohibidos para ti, y Rabbi Yohanan y Resh Lakish hablaron en un caso que dice, mis bienes están prohibidos para ti? Sabemos de que aparentemente debería de ser que si es que la discusión es el punto que mencionamos antes, deberían de discutir ambos en qué, en el mismo caso. ¿En qué caso? En el caso que Shimon le dice a Rubén, estos bienes están prohibidos para ti. Así pregunta la Gemara, y más todavía pregunta la Gemara, que no puede ser que esa es la explicación de la discusión entre ellos. ¿Por qué? Ve tú, Hatnan, de Adam ser davar shebishuto lechietzem mishuto. Dice la Gemara, tengo otra pregunta. Porque está escrito claramente, no nada más deberían de discutir en el mismo punto, en el mismo caso. Aparte de eso, tengo una prueba, te voy a traer una prueba, que efectivamente una persona sí puede prohibir un bien de él a otra persona y que esa prohibición se mantenga, no nada más mientras que pertenece a él, sino también después de que salga de su posición. Te voy a traer una prueba que es así. Entonces, si traigo una prueba de la Mishnah que es así, no puede ser que Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que tú me explicas que Rabbi Yohanan y Resh Lakish opinan que no es así. Si está escrito en la Mishnah que sí es así. ¿En qué Mishnah está escrito? En Masejet Baba Kamá, página 108, está escrito así, de Tnan, Haomer limno kunam shatan ehneli.
met irashenu. Behayab ubemotó y met lo irashenu. Escuchen bien la Mishnah. ¿Qué pasa a una persona, un papá, que le dice a su hijo, hago una promesa que tú no puedes tener provecho de mí? El papá le dice a su hijo. Dice la Gemara, dice la Mishnah ahí, perfecto, si murió al final el papá, el hijo puede tener provecho de los bienes. ¿Por qué? Porque cuando tiene provecho de los bienes, no está teniendo provecho de los bienes del papá, porque cuando ya lo heredan, ya no pertenece al papá. Entonces está permitido. Pero si el papá dijo claramente, no, le dice al hijo, no puedes tener provecho de mí, ni de mi vida, ni después de la muerte. ¿Ok? O sea que no puedes heredar, básicamente. En este caso dice la Mishnah, efectivamente, recae lo que está diciendo, y si muere el papá, el hijo no tiene el derecho de heredar. Dice un segundo. Pero cuando ya muere el papá, ¿los bienes a quién pertenecen? Ya no están en su pertenencia, no están en su posición. Y aún así, está haciendo una promesa, y esa promesa recae para que ahorita no tenga provecho de él, y también para que después de la muerte tampoco, aunque ya no está en su posición después de la muerte. Vemos que está escrito en la Mishnah, que una persona sí puede prohibirle a la otra persona algo, inclusive después de que salga de su posición. Así pregunta la Gemara, entonces no puede ser que discuten en eso, porque la Mishnah está escrito así. Sin embargo, la Gemara dice no. Shaniaja, de Kamarle Behayab Ubemotó, dice la Gemara, es una gran diferencia. Este caso de la Mishnah es muy diferente, porque le dijo claramente el papá al hijo, no vas a tener provecho de mí, ni en mi vida, ni después de la muerte. Le dijo claramente. Pero aquí, que es el caso de que una persona que viene y le dice, estos bienes están prohibidos para ti, y no le especificó que están prohibidos para ti también cuando es Shevit, que salen de mi posición. No se lo dijo claramente, nada más le dijo, estos bienes están prohibidos para ti. Dice la Gemara, en este caso sí entiendo la opinión de Rabbi Yohanan Resh Lakish, que dicen que en este caso nada más puede prohibirlo hasta que salga de su posición. Pero después que salga de su posición ya no. ¿Por qué? Porque no lo dijo claramente. Y todo lo que decimos que una persona, todo lo que vemos en la Mishnah que una persona puede prohibir algo, inclusive que ya no está más en su posición, es cuando antes lo dijo claramente, lo especificó. Sin embargo, la Gemara dice, mi colma con kasha. Perfecto. Entonces me respondiste, la Mishnah dice la Gemara, me respondiste la Mishnah de Masejet Baba Kama, pero todavía tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? La repito rápidamente y brevemente, que si efectivamente Rabbi Shmuel por un lado y Rabbi Yohanan Resh Lakish por otro lado discuten en ese punto, ¿por qué cada uno habla en otro caso? ¿Por qué Rabbi Shmuel habla en un caso que Shimon le dijo a Reubén, estos bienes están prohibidos para ti? Y Resh Lakish y Rabbi Yohanan hablan en un caso que dice, mis bienes están prohibidos, que hablan en el mismo caso, que discutan, si es que ese es el mismo punto de discusión. Por lo tanto, bien la Gemara y da otra explicación y dice lo siguiente. Ela benejasim elo kule alma lo pligi, ki pligi benejasai. Rabu Shmuel sabre, loshna nejasim elu veloshna nejasai, Adam Oser. Rabbi Yohanan Resh Lakish sabre, nejasim elu Adam Oser, nejasai en Adam Oser. Dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad la explicación es que efectivamente, si Shimón viene y le dice a Reubén, estos bienes, no le dice mis bienes, estos bienes, obviamente son sus bienes, pero no dice mis bienes. Si cuando dice mis bienes, está dependiéndolo mientras que él sea dueño de eso, aparentemente. En el caso que dice, estos bienes están prohibidos para ti, le dice Shimón a Reubén, según todos en esto no hay discusión, dice la Gemara. Hasta ahorita decíamos de que sí hay discusión en este caso, y por eso preguntamos lo que preguntamos. La Gemara responde, en verdad en este caso no hay discusión, y según todos, cuando la persona dice, estos bienes están prohibidos para ti, según todos decimos que ¿qué? Que está prohibido para Reubén, mientras que está en la posición de Shimón, y también después, porque dijo, estos bienes están ¿qué? Prohibidos para ti, independientemente si yo soy el dueño o la otra persona es el dueño. Estos bienes están prohibidos para ti. Quedan prohibidos también en Shevit, según todos. En eso no hay discusión. ¿En qué discute Rabbi Shmuel por un lado y por otro lado Rabbi Yohanan Resh Lakish? Dice, hermana, discute en un caso que dice la persona que Shimón le dice a Reuben, mis bienes están prohibidos para ti. Rabbi Shmuel opinan que de la misma manera que el caso anterior que la persona dice, estos bienes están prohibidos también en Shevit, también cuando dice mis bienes está prohibido igual. Sin embargo, Rabbi Yohanan Resh Lakish dice, todo lo que decimos que prohíbe es únicamente cuando dice, estos bienes están prohibidos para ti, porque no lo dependió en su dueño, mientras que él es dueño. Pero cuando dice mis bienes, y ya viene Shevit, y ya no son sus bienes, en ese caso estaban permitidos. Entonces, básicamente la Gemara dice que discuten en el caso que dice mis bienes. Entonces, discuten en un mismo caso. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto, no me cuadro. Mika le mande amar, loshna nejasimero veloshna nejasai, beatnan, haomer lejavero kunam letoch beteja, shani nichnas, sadeja, shani lokeach, מת או שמחרו לאחר מותר. לבית זה שאני נכנס, שדה זו שאני לוקח, או שמחרו לאחר אסור. Dice además no me cuadra, porque está escrito en la Mishnah claramente, más adelante, ¿sí? Página Menvav 46a, una persona que le dice a su compañero, ¿sí? Hago una promesa que no voy a entrar a tu casa. Otra vez, no a esa casa, sino a tu casa. O sea, le dice la casa con el dueño, a tu casa no voy a entrar. O hago una promesa que no voy a tener provecho, que no voy a comprar tu campo, tu terreno.
Dice la Gemara, si al final León vino, ¿sí? Yo hice la promesa. Y León al final vino y que le vendió la casa o el terreno a otra persona, yo puedo entrar a la casa y puedo comprar el terreno. ¿Por qué? Porque mi promesa, ¿qué fue? Tú. Mi promesa fue tú. No te voy a comprar tu casa, no voy a entrar a tu casa, no voy a comprar tu terreno. Sin embargo, si yo dije cuando hice la promesa, le dije a León, mira, esta casa es tuya. No, pero no le dije tuya, dije, esta casa no voy a entrar. O respecto a tu terreno, digo, ese terreno no voy a usarlo, no te lo voy a comprar, perdón, ese terreno no voy a tener provecho de él. O sea que no lo dependió en el propietario. ¿Ok? No hizo un link. En ese caso, si tú vienes y se lo vendiste a otra persona, queda prohibido todavía para mí. ¿Por qué? Porque yo cuando hice la promesa es sobre el terreno general o sobre la casa general y por lo tanto aunque cambió de dueño se mantiene todavía la prohibición. Pregunta la Gemara. Vemos aquí claramente en esta Mishnah que la Mishnah de nadie puede discutir con la Mishnah y menos uno en Morá. Shmuel, Rabbi Yohanan, Shakish no pueden discutir con eso. Vemos en la Mishnah que cuando una persona hace una promesa y dice Beteja, Sadeja, tu casa, tu campo, la prohibición es únicamente cuando está bajo tu posición. Cuando tú eres el propietario, porque mi promesa fue tu campo, tu casa, en tu posesión, ¿correcto? Pero, entonces, aquí también debería ser igual. Cuando una persona viene y dice aquí también debería ser igual. Cuando una persona viene y dice, estos bienes están prohibidos, pues se mantiene prohibido. Pero, si una persona viene y dice, mis bienes para otra persona, mis bienes están prohibidos, ¿sí? Mis bienes están prohibidos, que lo dependió en una posesión de uno mismo, ¿sí? En ese caso decimos que, ¿qué? Que nada más cuando es mío debería estar prohibido y no cuando otro. Entonces, no puede ser que según la última explicación, Rabbi y Shmuel ambos opinan que también cuando dice estos bienes y también cuando dice mis bienes, en ambos queda prohibido también cuando sale de su posesión. No puede ser algo así. ¿Por qué no puede ser? Porque aquí vemos en la Mishnah claramente que cuando la persona especificó tu campo, tú esto, mis bienes, o sea que lo dependió, hizo el link, como dijo aquí León, con un dueño, con un propietario, se mantiene prohibido únicamente mientras que está el propietario, no cuando sale. Entonces no puede ser que Rabbi Shmuel opina que cuando una persona dice mis bienes están prohibidos para ti y llegó Shevit, que ya no son de él, que siga estando prohibido. No puede ser. Por lo tanto, dice la Gemara que en verdad, el aquí hambre de Rabbi Yohanan Lakish, Benejasai, Rabbi Shmuel, Benejasim elu velo pligi. Dice la Gemara, por lo tanto, tenemos que decir que efectivamente cada uno de esas opiniones, Rabbi Shmuel por un lado y Rabbi Yohanan Lakish por otro lado, habló en otro caso, cada uno habló en otro caso y no discuten. Rabbi Shmuel, cuando dicen que cuando una persona hace la promesa antes de Shevit, llega Shevit, se mantiene la promesa, está hablando en un caso que es. Rabbi Shmuel que dice que una persona cuando hace una promesa antes de Shevit y se mantiene la promesa, inclusive en Shevit, está hablando en un caso que ¿qué? Está hablando en un caso que la persona dice Nehasim Elu. Cuando dice estos bienes, y por lo tanto también cuando llega Shevit ya no pertenece a él, ya que dijo estos bienes siguen estando prohibidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dijo mis bienes, dijo estos bienes. Y por otro lado, Rabbi Yohanan Lakish, que ambos dijeron que cuando llega Shevit, la promesa se anula y ya está permitido, está hablando en un caso que la promesa ¿cuál fue? Mis bienes, y por lo tanto, cada uno dice otra alajá y no discuten entre ellos. Seguimos un poquito más, dice la Gemara, Bashvit, Enioret Osadeu Bejule, Maishna de Ojemina Notot, de Pere de Efkera Inun, Aranami de Efkera, Amar Ula, Beomdin, Ilanot, a la que Burirabishomen y aquí Amar, Gezerá, Shema Ishe, Beamida. Dice la Gemara, al final de la Mishnah, de que una persona, si al final de la Mishnah mencionamos, ¿qué pasa una persona? No al final de la Mishnah, al final de la primera parte de la Mishnah, ¿sí? Que en Shevit, si en Shevit no puede entrar al campo, si es una promesa general, ¿sí? Si Shimón le dijo a Reuben en general, no puedes tener provecho de mí, en Shevit no puede entrar al campo porque recae sobre el campo, pero las frutas sí puede comerlas. ¿Por qué sí puede comerlas? ¿Por qué? No pertenecen a él. Dísela un segundo. Las frutas, ¿por qué puede comerlas? Porque no pertenecen a él y si no pertenecen a él no las puede prohibir. Así como explicamos en la Mishnah. Dicen, pero un segundo, también el campo. El campo, la halajá es de que el campo no es efker, solo las frutas son efker, pero el campo no es efker, pero sí es efker para poder entrar, para poder agarrar la fruta. Entonces dice la Gemara, debería de poder la persona esta, Reubén, poder entrar para agarrar la fruta. ¿Por qué tú me prohíbes entrar al campo y solo agarrar la fruta? Si también en Shevit no nada más es efker la fruta, sino también el campo es efker para poder entrar sin permiso y agarrar la fruta. Entonces debería de permitirle entrar al campo porque no pertenece a él y no puede prohibirlo solo a otra persona. Dice la Gemara dos respuestas. Primera respuesta, que estamos hablando en un caso que los árboles se encuentran en los límites del campo. De tal manera que la persona no tiene que entrar para agarrar la fruta. Puede agarrarlo por fuera porque están en el límite, están en el borde. Por lo tanto, no se hace efker el campo y por lo tanto el campo sigue estando prohibido porque le hizo la promesa de que no va a tener provecho de él. Segunda explicación de Rabbi Shimon ben Eliakim, que dice de que en verdad efectivamente debería estar permitido que entre al campo,
pero está permitido entrar al campo porque es Efker únicamente para agarrar la fruta y salir. Y nosotros sospechamos que cuando la persona entre para agarrar la fruta, no salga de inmediato, sino se queda un poquito más tomando sombra. Y eso ya está prohibido, eso ya no es Efker. Lo único que se hizo Efker el campo es Efker únicamente para agarrar la fruta. Y si él se queda un poquito más, ya está prohibido. ¿Por qué? Porque eso ya no es Efker. Por lo tanto, te dice la Gemara de que en este caso está prohibido que la persona entre al campo. ¿Por qué está prohibido que la persona entre al campo? No vaya a ser que se vaya a quedar un minuto más y ese minuto más ya no es Efker. Y por lo tanto le decimos que no entre al campo, pero sí puede agarrar, en este caso la Mishnah, las frutas. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.